el funeral de los ídolos. Quiero invitarlo hoy a un funeral. ¿Y es el funeral de quién? De los ídolos. No de Jesús, no, Jesús ya está vivo. Aló, Jesús ya resucitó, ya salió de la tumba la encontraron vacía. Así que no es el funeral de Jesús, es el funeral de los ídolos. Pero vamos a entender este contexto en Isaías capítulo 53. Vamos a entender bien esa palabra. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura en él. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Voy a repetir eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Y usted dice, qué palabra tan bella. Y escuche, esta palabra es muy hermosa. Esta palabra da la explicación muchísimos años antes de que sucediera. Esta palabra fue dada por Isaías, un profeta, y él había visto lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, los acontecimientos de aquel que iba a morir por nuestros pecados, y la explica tal cual. Y con la pregunta que comienza Isaías, me llama mucho la atención, es cuando dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En esa época, creer que Dios iba a descender en forma de hombre, iba a mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, porque el mundo estaba sumergido en idolatrías, el mundo estaba sumergido en pecado. Y el profeta lanza una pregunta que creo que es vital el día de hoy: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y creo que hoy es una pregunta muy precisa. ¿Quién cree en lo que Jesucristo hizo en la cruz? Porque muchas veces vivimos nuestras vidas como si mereciéramos esta vida, como si fuéramos los dueños de nuestra vida, y vivimos pecando como si tuviéramos el mérito de la eternidad. Y Jesucristo muere en la cruz, viene una semana como estas para que reflexionemos y seguimos nuestra vida como si nada estuviera pasando. Isaías comienza a decirle a la gente, ¿quién creerá al anuncio de que Dios va a venir, el Hijo de Dios va a venir para
el perdón de nuestros pecados. Hoy por hoy se está anunciando el regreso de Jesús. Y hace más de 2000 años se está anunciando que Jesús va a regresar. Y no sé si usted cree en el anuncio. ¿Quién cree que Jesucristo va a regresar? Yo lo creo. Creo con mi corazón firmemente que Jesucristo está a punto de regresar. Y es la pregunta que Isaías se hacía en esa época: ¿quién creerá en el anuncio de que Jesucristo va a venir, el Mesías? En esa época llegó para el perdón de nuestros pecados, pero en esta época va a llegar para el rapto de la iglesia. Pero ¿quién creerá en este anuncio? Porque el que cree, ¿qué va a pasar? Se arrepiente y vive esperando a su Salvador. En esta época, en la época que Jesucristo llega y se presenta: soy el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y estaba anunciado por un profeta de los más importantes para los judíos. Escúchame, está anunciado por un profeta evidente, que la gente, los judíos, decían: lo que ese profeta diga es palabra de Dios. Y el profeta dice: a ustedes los judíos les estoy diciendo, va a venir el Jesucristo, el Salvador, para el perdón de pecados. Y ellos mismos no creyeron. Amada iglesia, que no nos pase a nosotros. Decirle a alguien que no nos pase. Hay señales en el cielo. Hay cosas que están pasando en la humanidad. Hay cosas que uno dice: wow, eso no estaba pasando antes. Tanta maldad que hay el día de hoy, tanta corrupción, tantas cosas que uno dice: estamos como en un pequeño Sodoma, como un Nínive, ¿sí o no? Como que algo raro está pasando. Hay tanta frialdad. Nuestros jóvenes ya no creen como los jóvenes de antes. Aló. Hay tantas cosas y la gente ha levantado altares, ha levantado ídolos, como si Jesucristo jamás fuera a venir. Y eso me causa a mí una gran preocupación, porque el anuncio ya está y la pregunta sigue vigente: ¿quién creerá en nuestro anuncio? Hoy por hoy, ¿quién creerá en que Jesucristo va a venir a tomar su iglesia, su pueblo? ¿Quién lo creerá? Porque si lo creyéramos, ordenaríamos nuestra vida y enderezaríamos nuestro camino y nos arrepentiríamos hasta de lo que pensamos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Quién creerá nuestro anuncio de que Jesucristo está a punto de regresar a la iglesia, al mundo? Miren, no es por nada, pero el 8 de abril hay un eclipse, ¿sí o no? Y dice: es un eclipse más. Sí, yo creo que sí, es un eclipse más. Pero según el calendario lunar, hay acontecimientos que suceden marcado no por los días o los años de nuestro calendario, sino por señales en el cielo. Y coincidencialmente, este eclipse va a pasar por gran zona de Estados Unidos, y por esa zona hay 6 ciudades de Estados Unidos que se llaman Nínive. Y va a pasar toda la sombra, va a pasar casi por todo, atravesando todo Estados Unidos, y en esa zona hay 6 ciudades en diferentes estados que se llaman Nínive. Y se acuerda que a Jonás lo enviaron a Nínive y lo llamaron al arrepentimiento porque algo iba a pasar. Yo no sé, pero el mensaje está claro. ¿Quién creerá nuestro anuncio de que habrá señales en el cielo cuando el Hijo del Hombre esté a punto de venir? Y yo no te puedo decir cuándo va a ser el rapto, no te lo puedo decir porque la Biblia no lo revela, pero Jesús sí dijo: vean las señales. Por lo tanto, yo no puedo vivir un día más como si mereciera vivir y como estando en pecado. No puedo, yo tengo que arrepentirme. Decirle que está a tu lado con cariño: arrepiéntete. Con cariño. O bueno, dígaselo como profeta: arrepiéntete. ¿Estamos aquí? Porque esto es una realidad. Y me ministra mucho la pregunta de este profeta. Y me ministra porque hoy en este altar se está soltando esta pregunta:
¿quién creerá que Jesucristo va a regresar? Cuando la Biblia dice, regreso pronto. Mire, en esta época, en la época de Jesús, la gente estaba sumergida en una idolatría de tal punto que los ídolos, o sea, los demonios, tenían a la gente sujeta, la tenía esclavizada a los mismos demonios. Y me llama la atención porque habían principados, uno de ellos, la gente levantó altares o hizo una religión o hizo un ídolo, volvió un dios a uno llamado Semiramis o Astoret. Y habían iglesias ofrecidas a Astoret, es decir, a la inmundicia sexual. Y si la gente se ofrecía si la gente se metía en contra de Astoret, lo mataban porque era una religión. La inmundicia sexual era una religión. Iban a las iglesias de estos dioses y se ofrecían en fornicaciones, adulterios y todo lo que usted considere, lo hacían. Y esta gente era atada por este demonio o por este dios llamado Dios Astoret, que sumergía a la gente en el deleite y la liberación sexual. Otro que también levantaron altares se llamaba Baal. Y la gente confiaba tanto en Baal y le atribuía a Baal la riqueza. Solamente trabajaban por la riqueza, trabajaban por el dinero. Y le atribuían a Baal el nombre del Dios de los cielos porque era el Dios de las cosechas. Es decir, que Baal supuestamente, ese demonio, soltaba la prosperidad. Le pregunto, ¿hoy por hoy ha escuchado algo similar? ¿Que la gente solamente trabaja por el dinero y por tener más riqueza, por la avaricia? ¿Alguien el día de hoy ha escuchado que la gente está sumergida en la inmundicia sexual? ¿Ha escuchado? Y también había otra religión que era muy fuerte en esa época, que era el dios Moloch. Y Moloch era el ofrecimiento de niños. Es increíble escuchar esto en la Biblia, pero los padres tomaban a sus hijos y los lanzaban a un horno de fuego, y los padres se sentían orgullosos de sacrificar sus hijos a este Dios. Y los hijos lloraban, pues hombre, estaban muriendo. ¿Y saben qué hacían? Hacían tremendos, los satanistas hacían tremendos conciertos con tambores para que los padres desde afuera no escucharan el lloro de sus hijos, pero adentro en el horno se estaban quemando, los sacrificaban. Y usted dice, horrible. Pregunta, hoy por hoy, ¿usted ha escuchado el sacrificio de niños como algo normal? Se comen los niños. Hoy se beben la sangre de los bebés. Dígame, ¿eso será normal? Y la gente estaba sumergida en esta idolatría y de alguna u otra manera participaba de estos ídolos. ¿Cuál es? Inmundicia sexual. ¿Qué otro? Avaricia. ¿Y cuál otro? Ofrecimiento de generaciones. Parece como si esos ídolos hubieran tomado fuerza y se hubieran vuelto a, ¿cómo se llama? Hubieran vuelto a tener poder y hubiera vuelto la gente a voltear su mirada hacia estos ídolos. Hoy por hoy estamos casi en la misma situación. En esta época, donde la gente está sumergido en esa idolatría, es donde aparece en escena Jesucristo. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, Jesucristo permite que todos estos ídolos y sus fuerzas diabólicas pierdan el poder sobre la humanidad. Eso es lo que Jesucristo hace cuando muere. Cuando muere, despoja públicamente a todo principado, potestad o huesa espiritual, se despoja. O sea, su poder ya no está sobre la tierra. Cuando Jesucristo muere en la cruz, la idolatría muere. La gente es libre y la gente puede comenzar a creer en Jesucristo como su Salvador. Y a partir de ese momento es donde la iglesia de Jesús comienza a extenderse. Y se dice, todo el que cree en Jesucristo será salvo.
Ya la salvación no es por la ley, la salvación es por creer en el Hijo de Dios que murió en la cruz. Por eso la muerte de Jesús en la cruz es tan significante para nosotros. Por lo tanto, el día de hoy es una invitación simplemente. El día de hoy es el tiempo de que tú digas: voy a enterrar mis ídolos. Y probablemente tú le digas: pero yo no tengo ese tipo de problemas. Ok, te lo respeto, pero cuidas a tus pensamientos. Cuida tu vida del pecado, porque de alguna manera, involuntariamente, probablemente estemos como viviendo en el pecado sin saber que estamos pecando involuntariamente. Miren, la Biblia dice que el Señor nos revisa hasta los más mínimos pensamientos. No es solamente lo que haces, no es solamente lo que hablas, es lo que piensas. Y para mí esto me llena de, no sé cómo llamarle, de temor de Dios. Porque qué tal la gente no entender este mensaje de quién ha creído al mensaje de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Y qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz? Jesucristo nos libertó de todos estos demonios que nos tenían azotado. Y escúchame aquí, si Jesucristo con su muerte fue capaz de liberar al mundo entero, ¿no crees que te va a libertar a ti también? O sea, si Jesús murió en la cruz y los principados que azotaban las naciones, azotaban el mundo entero, esa muerte tuvo tanto poder, ¿no crees que también va a hacerte libre de la ruina, la enfermedad? ¿No crees que te va a hacer libre de todo tipo de aflicciones, de tristeza? ¿No crees? Por lo tanto, cree en la muerte de Jesús. Y número uno, debes entender que Jesucristo fue herido por nosotros. Decirle que están enseguida, Jesucristo fue herido por ti. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Claro, porque la gente estaba sumergida en el pecado, la gente estaba sumergida en la idolatría, había levantado altares. Y hoy en día, mire, hoy en día los demonios se ocultan. ¿Sabe eso? Los demonios se ocultan. Los demonios, la gente pretende vivir una vida cristiana para Jesús, pero trata de tener una doble moral en sí mismo. Aún se deleita en cosas del pasado. Y Jesucristo, quiero que entiendas el primer punto. Jesucristo fue molido por nuestras rebeliones. Anteriormente se mostraban las iglesias de la inmundicia. Anteriormente se mostraban altares a Baal. Hoy por hoy la gente cree en Jesús, pero esconde sus ídolos. No sé con quién estoy hablando aquí. Lo bonito de la palabra es que me confronta. Y lo bonito de la palabra es que cuando confronta, como que humanamente cae mal. Como que, mira como así. Esa es la idea de la palabra, confrontarnos con la realidad. No podemos estar ocultando ídolos, adorando la inmundicia, adorando la avaricia, adorando otras cosas y no estar adorando al que decimos adorar. Mire, tú adoras al que sigues y probablemente estés en la iglesia, pero si estás adorando a otros ídolos es porque estás practicando el pecado. Y el día de hoy me encantaría que comprendas esta palabra. Esos ídolos tienen que caer el día de hoy. Tienes que tumbarlos. Jesucristo vuelve pronto. Pero si tú estás adorando a otros ídolos, probablemente te quedes. Y esto se tiene que predicar en la iglesia. Esto tiene que ser predicado directamente. Esto no es con pañitos de agua tibia. Pecaste, ok. No. Si pecas, te quedas. Díselo a alguien. Si pecas, te quedas. ¿Entiende?
Jesucristo fue herido por nuestros ídolos, por nuestra rebelión, por nuestra rebeldía. Y si tú tienes un pecado oculto, estás aún diciendo que la muerte de Jesús no te importó. Y esto me llena de, Dios santo, esto no es gratis. Mire, que la violencia en este momento esté a tope no es gratis. Que la corrupción esté a otro nivel no es gratis. Que haya una agenda donde quieren disminuir la población mundial no es gratis. Que haya una agenda donde las personas que tienen mucho dinero quieran dominar y gobernar el mundo entero no es gratis. La maldad está a la puerta. Y la palabra es muy clara: habrán señales cuando el Hijo del Hombre regrese. Que no nos coja sorprendidos estando idolatrando otras cosas. Creo que esta semana, aunque tiene una procedencia pagana o tiene una procedencia dudosa, creo que es una semana que podemos nosotros de alguna manera tomar lo bueno y desechar lo malo. Y creo que esta semana es necesario que nos hablen claro de lo que es el pecado. Que nos hablen claro y nos recuerden qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. Jesucristo no tenía que morir en la cruz. Dentro del panorama normal, Jesucristo no merecía morir en la cruz. Pero Él quiso morir en la cruz, ¿para qué? Para librarnos de nuestras rebeliones. Mira, dice la Biblia que el pago del pecado, ¿qué es? Muerte. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, tendríamos que estar viviendo por la ley. Y te pregunto, ¿será mejor vivir por la ley que creer en Jesús? ¿Qué será mejor? Creer en Jesús. Comencemos, y siempre hago esta pregunta, comencemos con una pregunta clave. ¿Cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios de Éxodo 20? No los que nos enseñaron en la escuela de religión, no, los de Éxodo 20. ¿Cuáles son los 10 mandamientos que te los sepas al pie de la letra? ¿Quién me levanta la mano? ¿Quién se lo sabe al derecho y al revés? En orden. Y si no te sabes los mandamientos, ¿cómo los vas a aplicar? ¿Estoy acá? Y si nuestra salvación dependiera de esos mandamientos y hoy viniera un ángel o viniera Jesucristo y te dijera: vas a ser salvo por la aplicación a los mandamientos de la ley de Dios, ¿dónde quedaríamos nosotros? ¿Dignos de qué? ¿Culpables o inocentes? Dígalo, ¿culpable o inocente? ¿Y no te angustia eso? Que por no conocer los mandamientos nos perdamos y seamos hallados culpables y espiritualmente seamos condenados a una eternidad sin Jesús, es decir, a una muerte, y nos dirijan al lugar de los muertos. Escúchame, el pecado dirige a la gente al lugar de los muertos, a un Seol, a un Hades. Y ese Hades, lugar de los muertos, de ahí no te saca nadie. Y la Biblia dice que Dios es un Dios ¿de qué? De vivos, no de muertos. Nuestro lugar está con Jesús vivo, resucitado en la gloria de Dios. Ahí está nuestro lugar. Por lo tanto, la pregunta es muy clara. Si hoy vinieran Jesús y nos dijera culpables o inocentes, tendríamos nosotros mismos que decir: no, pues culpable. Pero Jesús, ¿qué hizo? Tomó nuestra rebelión, tomó nuestra culpa y Él tomó nuestro lugar y pagó el precio de la culpabilidad. Porque por nuestra culpa mereceríamos estar en el lugar de los muertos. Pero cuando Jesús muere dice: si crees en mí y me sigues, vas al lugar de los vivos. Amén. La gran pregunta es:
Si usted cree en Jesucristo y prefieres creer en Jesús y confesarlo con tu boca y seguirlo, ¿realmente te apartaste de tus ídolos? Esa pregunta me confronta. ¿Realmente te apartaste de la inmundicia en todos sus, ¿cómo se llama?, presentaciones? Inmundicia. Sí, hasta una fotografía es inmundicia. Aló. Cuando ves la inmundicia, ¿la rechazas o la admiras? Esos son ídolos. Aló. Tus hijos. No, yo jamás le prestaría a mis hijos a un Moloch. Ok. Pero cuando dejas a tus hijos a que las pantallas los eduquen, ¿qué estás haciendo? La gente me pregunta: pastor, estoy preocupado por mi hijo, por lo que está aprendiendo en la escuela y porque el mundo le está enseñando tantas cosas. Yo también tengo 3 hijos y también me siento preocupado por lo que mis hijos aprenden en la calle. No puedo contenerlos dentro de una esfera, no puedo. Tendría que irme a vivir a una montaña a solas donde nadie me acompañe, pero no puedo. El problema no es lo que el mundo le enseñe. El problema es lo que en la casa no le enseñamos. Y entonces me dices: yo no mataría a mis hijos y nos ofrecería a Moloch. Pero cuando tú no les enseñas de Jesucristo, tus hijos están aprendiendo ¿de quién? De Moloch. Y nuestras generaciones se están desapareciendo. Y involuntariamente estamos levantando altares a un Dios llamado Moloch. ¿Quién creerá este mensaje? ¿Aló? ¿Vamos con más? Y estamos más concentrados en trabajar y en obtener dinero, estamos más concentrados y desplazamos la iglesia y las cosas de Dios tan solo porque el trabajo nos exige, y nos exige que no podemos ir a congregarnos. Ya no oramos, no leemos palabra, no vamos a la iglesia porque el trabajo no nos deja. ¿Cómo se llama ese ídolo? Baal. No hay necesidad de un templo a Baal, pero nosotros mismos estamos construyendo un templo que va en pos de la avaricia. Y entonces, ¿quién creerá nuestro mensaje? Porque si yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y lo sigo porque creo en Él, los ídolos caen. Y de la misma manera como los ídolos cayeron el día que Jesucristo murió en la cruz, ese día que perdió todo poder en la tierra, todo demonio inmundo, en mi vida va a caer todo demonio cuando yo decida creer en Jesús. Eso es lo que quiero decirte el día de hoy. Debes entender que Él fue clavado en la cruz por nuestras rebeliones. Y no siendo suficiente, acompáñame en la palabra. Segundo, angustiado por los enemigos. Y está el versículo 7 al 9. Angustiado él y afligido. O sea, primero nosotros lo afligimos. Primero nosotros adorábamos otros dioses. Primero nosotros levantamos altares con nuestros cuerpos hacia otros dioses. Pero segundo, los demonios afligieron a mi Señor Jesucristo. Lo azotaron. Mire, a Jesús lo azotaron con tanta ira. Imagínate un demonio con la capacidad de poder azotar al Hijo de Dios. ¿Cómo lo haría? No sé si lo había tenido en cuenta. Porque para mí los demonios se encarnizaron en estos hombres que lo azotaron. Mira lo que dice la palabra. Llame al versículo 2 de Isaías 53.
subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. ¿Cómo dice? No, pero le da con ganas. No hay, tampoco qué, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Imagínate cómo estos demonios habrán dejado el cuerpo de mi Señor Jesucristo, porque toda la ira de Satanás fue sobre Jesús. ¿No habías pensado en eso? Angustiado, lo escupieron, lo azotaron, le clavaron la corona, lo clavaron. Dígame si esa muerte no fue de la más horrenda que había. Los mismos demonios lo angustiaron a mi Señor Jesucristo. ¿Lo habías visto así? ¿Cómo habrá sido? ¿Con cuánta ira lo habrán angustiado? Tomaron el rejo con pedacitos de huesos al final para azotarlo. Imagínense cómo quedó de desgarrado y de desfigurado, que el mismo Isaías dice: no hay parecer de un ser humano en Jesús. O sea, lo desfiguraron completamente. O sea, el rostro bonito que veíamos no estaba, estaba destrozado, la carne desgarrada. ¿Por culpa de quién? Nosotros lo engañamos y nos volvimos rebeldes. O sea, primer punto, por nosotros fue herido. Pero aparte, por nuestra culpa, vienen estos atrevidos demonios y lo azotan y dejan un pedazo de carne colgado en un madero. Yo no sé qué colgaron. Y dicen que la película de este señor fue muy real, pero la verdad fue mucho más real. Imagínate, no sé si usted alguna vez se ha sorprendido de accidentes donde la gente se desgarra completamente. Algo así. Angustiado por demonios, opresores, esos que te oprimían, esos que te sumergían en la soledad, en la depresión, en la enfermedad, esos que te afligían y que te hacían sentir como una angustia existencial. Esos mismos, esa ira de esos demonios fue cargada sobre Jesucristo. Esos demonios querían destruirnos, pero Jesucristo prestó su cuerpo para que lo destruyeran a Él y no a nosotros. Dígame si eso no se merece la gloria, mi Señor. Dice, Él no merecía morir, pero murió entre los malos, como si hubiera sido un vil, no sé, la peor persona de todo el mundo, y lo clavaron entre gente malvada. ¿Se lo merecía? Y si tú me dices no se lo merecía, entonces derriba los altares. Porque a mí, ¿de qué me sirve decir, pastor, no se lo merecía? Pero si no se lo merecía, entonces arrepiéntete y tumba los altares y entiérralos. ¿Aló? Debes entender que Él fue angustiado por los demonios. Te pregunto, ¿quién ha sido la persona más pecadora de toda la historia de la humanidad? Una pregunta un poquito como, ¿con qué va a salir ahora el pastor? Yo no digo nada porque ahora sale con otra. Cuando está esperando el tiro por acá y lo tienen por acá. La persona más pecadora murió en la cruz. Se llama Jesús. Y usted me dice, ¡ay, pastor! Es una herejía. No, la Biblia lo dice.
sus pecados fueron sobre él. Perdón, nuestros pecados fueron sobre él. Y en la cruz quedó todo el pecado de la humanidad sobre ese hombre inocente. ¿Estamos acá? Y entonces, primero fue rechazado por los hombres, nosotros. Segundo, como si fuera poco, fue azotado por los enemigos. Y como si fuera poco, tercero, quebrantado por Dios. Esta me pareció, wow. Versículo 10 y versículo 11. Con todo eso, mire como el mismo profeta lo dice, con todo eso, rechazado por los hombres, oprimido por los demonios, y con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. Si el mismo Dios, sujetándolo a padecimiento. Claro, Dios no ama al pecado, y en la cruz quedaron clavados todos nuestros pecados, y Dios descargó en él lo que merecía el pecado, la muerte. Y sí, Jesucristo fue al lugar de los muertos, porque la paga del pecado es muerte. Mira, no sé si usted se ha imaginado cómo es el lugar de los muertos. ¿Te has imaginado cómo será eso? Angustia, dolor, sufrimiento, queja, amargura. ¿Te has imaginado ese lugar de los muertos? Y allá fue Jesucristo por nuestras rebeliones, y Dios lo dirige a este lugar, el lugar donde tú y yo teníamos que estar. Ahí fue Jesús por nosotros. Me coloca a pensar, ¿cómo se habrá sentido Dios cuando ve a su Hijo en el lugar de los muertos? ¿Te has preguntado eso? Voy a contar una historia que es una historia antigua, pero de pronto alguno no se la sabe. Una historia, es un cuento, una historia. Resulta que en el mundo entero llegó una pandemia. ¿Listo? Una pandemia. De las pandemias que dice todo el mundo se va a morir. Y la gente comienza a ser contaminada. Y en una ciudad hay un niño que es tu hijo. Vamos a meterle drama a la situación. Un niño que es tu hijo, que ese niño no se contamina. Y entonces los médicos lo chequean y dice, pero tu hijo tiene algo especial. Vamos a hacerle unos exámenes porque tu hijo no se contamina de esa pandemia que hay. Y le sacan un poquito de sangre a tu hijo, y cuando sale el resultado le dicen, tu hijo tiene un tipo de sangre que no deja que ese virus entre. ¿Usted cómo se coloca? Ese es mi hijo, ¿sí o no? Pero el médico sigue la conversación y te dice, necesitamos sacar el antídoto de la sangre de tu hijo para que la humanidad se salve. Y usted dice, ok, pero significa que le vamos a sacar los 5 litros de sangre y tu hijo va a morir. Pregunta, es tu hijo, ¿usted qué haría? Dígame qué haría, dígame algo, no sé, echarle, converse, diga. No sabemos. La salvación de muchas personas, hasta de tu propia familia, depende de tu hijo. Necesitamos que lo ofrezcas. Tiene otros hijos, o sea, coge otros hijos y los tiene, listo. Eso te diría el doctor. Pero ese hijo lo necesitamos. ¿Qué haces? Ok, doctor, ¿cuánto plata me va a dar? ¿Qué harías realmente? ¿Dejarías que la humanidad se muera? Hagamos de cuenta que tú aceptas, ok, voy a sacrificar a mi hijo con mucho dolor por la salvación de la humanidad. ¡Pah! Se salva la humanidad.
Meses después te dan, no sé, un reconocimiento, te llevan donde el presidente y te exponen en las cámaras: este es el padre del hijo que murió por todos nosotros, oh, gracias, y te saca RCN, Caracol, todo el mundo te saca y chévere, dura la admiración por unos cuantos meses. Pero cuando pasa 12 meses, un año entero, ves que la gente ya no te saluda, te ignora, ya la gente, tú eres un NN para ellos, y la gente vuelve a la misma maldad, vuelve a los mismos ídolos, vuelve la misma delincuencia, vuelve a pasar, no, o sea, no pasó nada, la pandemia no los asustó. ¿Tú cómo quedas como padre? Aló. Es exactamente lo mismo que pasó con Jesús. Exactamente la misma situación. La única sangre que podía limpiarnos de todo pecado era la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo se sentirá Dios cuando ve a su Hijo en el lugar de los muertos por culpa nuestra? ¿Y cómo se sentirá hoy el Padre cuando ve que la humanidad entera sigue sumergida en los mismos ídolos e ignora la muerte de su Hijo Jesús? Miren que aquí voy terminando el tema. ¿Vos como padre no te da como injusticia, como un sinsabor? ¿Aló? No, venga, en serio. ¿No te da como como ganas ¿no te dan ganas? Entendé, cabezón, tácate. ¿No te dan ganas? Dice la Biblia que Dios es el Todopoderoso. Es decir, que si Dios quisiera acabar con la humanidad, habla la Biblia de la ira de Dios, la ira venidera. ¿Cómo se sentirá Dios de indignado cuando ve que la humanidad entera ignoró la muerte en la cruz y que volvimos a los ídolos, demonios? ¿Cómo se sentirá Dios de indigno? ¿No crees que a Dios le dan ganas como de... La gran pregunta a todo esto, para terminar: ¿por qué no lo hace? ¿Me hago entender del amor y la misericordia de Dios? Nos ama tanto que aún sigue esperándonos. Y que tengamos en cuenta que la muerte de Jesús en la cruz no fue en vano. Así que el día de hoy te invito a un funeral para que entierres tus ídolos y los dejes atrás y mires una vida hacia adelante, una vida en el lugar de los vivos. No tengas miedo. Los ídolos no los necesitas. Como con duda. Mire, pésame el teléfono. Antes del teléfono había vida. Usted puede vivir, si esta es una cosa que lo hace caer, viva sin él. Si lo va a botar, me dice dónde. Antes de las computadoras había vida y era feliz. Antes de la televisión se jugaba la lleva, escondite, trompo, canicas, ponchado. 1, 2, 3, 15. Tenga su... Dígame si no era bueno. Había vida. Pero hemos levantado ídolos. Y un ídolo que se está levantando el día de hoy, que está con toda la gran bestia, que se llama el ídolo de la tecnología. La gran bestia. Quiero invitarte hoy a que asistas a un funeral y entierres tus ídolos.